Unidad 5. Sistemas de archivos. ¿Qué es un archivo? Los archivos son un mecanismo de abstracción y proporcionan una manera de almacenar información en el disco para posteriormente poderla leer. Los archivos cuentan con una nomenclatura, la cual inicia a través de un proceso de creación de un archivo. Con ello se le asigna un nombre y una vez con el nombre termina el proceso. El archivo a su vez sigue existiendo y mediante su nombre es que puede ser usado posteriormente. Las características de la nomenclatura son cadenas de 1 a 8 letras. Se permiten dígitos y caracteres especiales. Algunos sistemas de archivos permiten nombres de hasta 255 caracteres. Algunos sistemas diferencian las letras mayúsculas y minúsculas. Muchos sistemas aceptan nombres de archivos en dos partes, separadas por un punto. A las letras que se ubican a la derecha del punto se le conoce como extensión de archivo. Algunos ejemplos de extensiones de archivo son los que tenemos en la tabla. Por ejemplo, los archivos con extensión .back es un archivo de respaldo. Los JPG son de imagen. El MP3 es de música. El PDF es un archivo en formato de documento portable. El TXT es un archivo de texto general y los .zip son archivos comprimidos. La estructura de los archivos. Aquí tenemos tres ejemplos. El primero con la letra A es una secuencia de bytes sin estructura. El sistema operativo no sabe ni le importa qué hay en el archivo. La estructura con la letra B es una secuencia de registros de longitud fija, cada uno con cierta estructura interna. La operación de lectura devuelve un registro y la operación de escritura sobrescribe o agrega un registro. La estructura C consiste en un árbol de registros, donde no todos son de la misma longitud, cada uno tiene un campo llave en una posición fija dentro del registro. Se ordena con base en el campo llave. Los tipos de archivos. Tenemos archivos regulares, los cuales son los que contienen información del usuario. Por lo general son archivos ASCII o binarios. En los archivos ASCII, cada línea termina con un carácter de retorno de carro y se pueden mostrar e imprimir como están en ese momento y a su vez se pueden editar. Los binarios aparece una lista incomprensible de caracteres, tienen cierta estructura interna conocida para los programas que los utilizan. Los archivos especiales de caracteres se relacionan con la entrada y salida y se utilizan para modelar dispositivos de entrada y salida en serie, como terminales, impresoras y redes. Los archivos especiales de bloques se utilizan para modelar discos. Dentro de todos estos archivos existe un elemento importante que son los directorios, que son sistemas de archivos que permiten mantener la estructura del sistema de archivos. Un ejemplo de tipo de archivo lo tenemos aquí. El, el indicado con la letra A es un archivo ejecutable donde su primera sección, conocida como encabezado, tiene un número mágico, un tamaño de texto, el tamaño de los datos, tamaños del BSS, tamaño de la tabla de símbolos, punto de entrada, banderas. A su vez tiene una sección de texto, datos, bits de reubicación y tabla de símbolos. Por lo que respecta al ejemplo del lado B, tiene un encabezado donde normalmente se considera el nombre del módulo, datos, propietario, protección y tamaño. Tiene su módulo objeto y el encabezado y estos se repiten. Por lo que respecta al acceso a archivos, el acceso anteriormente podía ser acceso secuencial. Durante un proceso podía leer todos los bytes o registros en un archivo en orden, empezando desde el principio, pero no podía saltar algunos y leerlos fuera de orden. Los archivos secuenciales podían rebobinarse
para poder leerlos todas las veces que fuera necesario. Eran convenientes cuando el medio de almacenamiento era cinta magnética en vez de disco. Actualmente el acceso aleatorio son requeridos por muchas aplicaciones. Son archivos cuyos bytes o registros se pueden leer en cualquier orden. Son esenciales para muchas aplicaciones, como los sistemas de base de datos. Cada operación de lectura read da la posición en el archivo en la que se va a empezar a leer. Se provee una operación especial seek para establecer la posición actual. Después el archivo se puede leer de manera secuencial desde la posición actual. Los atributos de los archivos, o también conocidos como metadatos, comprende algunos grupos principales como el nombre, los datos, la fecha, la hora, el tamaño. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos protección, contraseña, creador y propietario. Protección del archivo e indica quiénes pueden acceder a él y quiénes no. En algunos sistemas el usuario debe presentar una contraseña para acceder a un archivo, en cuyo caso la contraseña debe ser uno de los atributos. Por lo que respecta a la sección de bandera, las banderas son bits o campos cortos que controlan o habilitan cierta propiedad específica. En esta otra sección de longitud y posición, solo están presentes en los archivos en cuyo registro se pueden realizar búsquedas mediante el uso de una llave. Ellos proporcionan la información requerida para buscar las llaves. La sección de hora, los diversos tiempos llevan la cuenta de cuándo se creó el archivo, su acceso y su modificación más reciente. El tamaño indica qué tan grande es el archivo en el presente. Las operaciones de los archivos. Hay varias operaciones, las cuales tenemos create, el archivo se crea sin datos. Tenemos delete, es para eliminar archivos. Open es cuando ya un archivo existe y se abre. Close es cuando se hacen algunas actividades en el archivo y se cierra. Read es para leer el archivo. Write, los datos se escriben en el archivo otra vez. Append, este solo puede agregar datos al final del archivo. Seek es un método para especificar de dónde se van a tomar los datos. Get Attributes es leer los atributos de un archivo para realizar su trabajo. Set Attributes son los atributos que puede establecerlos el usuario. Y Rename es para cambiar el nombre de un archivo ya existente. Existen algunos aspectos de rendimiento relativo, conocidos como la pila. Es la forma menos complicada de organización de ficheros. Cada registro está formado por un conjunto de datos. El propósito es acumular la masa de datos y guardarlos. Cada campo debe ser autodescriptivo, incluyendo su nombre y valor. Fichero secuencial. Se utiliza un formato cuales son de igual tamaño y compuestos por el mismo número de campos de longitud fija en un orden específico. El campo clave identifica de forma única el registro y se almacenan en secuencia. El fichero secuencial indexado mantiene las características clave del fichero secuencial, además de un índice al fichero que da soporte al acceso aleatorio para rapidez en la vecindad de un registro y un fichero de desbordamiento para localizarse mediante un puntero desde su registro predecesor. El fichero indexado, aquí se abandonan los conceptos de secuencialidad y clave única. Los registros se acceden solo a través de sus índices. No hay restricción en la colocación de los registros, siempre que al menos un puntero en un índice se refiera a dicho registro. Se pueden emplear registros de longitud variable. El fichero de acceso directo o hash explota la capacidad encontrada en los discos para acceder
directamente a cualquier bloque de una dirección conocida. Se requiere una clave para cada registro. No existe el concepto de ordenación secuencial. Hace uso de una función hash sobre un valor clave. Se utilizan para acceso muy rápido. Son de tamaño fijo y se acceden uno en uno. Muchas gracias por su atención.